Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Errores que Marcan, un espacio donde comparto con expertos y especialistas en distintas áreas sobre esos errores que han cometido o que han identificado en un proceso de diseño, mejora, gestión, transformación de un modelo de negocio personal o de marketing propio. La fotografía, yo considero que es un elemento gráfico súper importante para cualquier persona que quiera exponerse de manera eficaz en Internet y que de alguna manera quiera dejar una buena impresión y además generar credibilidad y confianza en sus interlocutores, incluso quienes están teniendo contacto por primera vez con esa persona. Una fotografía no nada más la necesitamos para el perfil de nuestras redes sociales, sino que también para nuestra página web, para un resumen curricular, para los contenidos de nuestras redes sociales y seguramente otras instancias donde esa imagen personal se requiere. Yo considero que muchas veces las personas la dejan al descuido, al azar o como quede perfecto y no está dentro de un marco estratégico que responda qué queremos comunicar. Bien, entonces para eso hoy tengo como invitada en Errores que Marcan número 46 a Verónica Manrique. Vero, ¿cómo estás? Hola Gaby, bien, ¿y tú? Bien, ¿Cómo bien, estás? bien, un Oye, gusto poderte tener acá en este espacio. oye, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Vero está acá porque ella tiene años dedicándose a la fotografía y hoy es fotógrafa de emprendimientos y marcas personales. Nos conocimos acá en Chile hace como 4 o 5 años y desde entonces le seguí la pista y continuamente, casi que a diario, está apoyando a personas, a negocios de distintos tamaños en esa exposición gráfica que deben tener no solamente en Internet, sino en cualquier espacio. Entonces, Vero, quería saber de ti, antes de irnos a abordar los errores, es ¿qué consideras tú que representa la fotografía para toda persona que busca una exposición en el mundo digital o todo negocio que busca una exposición en el mundo digital? Bueno, para mí la fotografía es como el 50% de tu marca o de tu negocio, Uh -huh. porque si tu negocio de alguna manera está expuesto a través de las redes sociales, a través de Internet, la única manera que yo tengo de saber qué hay detrás de tu negocio es tu lenguaje visual. Y ese lenguaje visual se divide obviamente en una parte gráfica que tiene que ver con tu logotipo, que tiene que ver con tu tipografía, con tu paleta de colores, pero que también se inclina a la fotografía. Uh Porque -huh. como yo digo siempre, la fotografía es lo más cercano a tu producto, es decir, es lo que me va a dar esa idea de cómo luce tu producto, cómo es, cuál es la textura, cuáles son los colores, de qué se trata en una marca personal, es entender una historia que hay detrás de esa fotografía, de ese producto, de ese servicio. O sea, yo siempre digo que la fotografía de alguna manera es como el 50% de esa marca personal o ese negocio o esa marca de productos. Entonces, si tu fotografía no es de buena calidad, si tu Uh -huh. fotografía de alguna manera no está comunicando lo que debe comunicar, si tú no estás claro de lo que tú tienes que comunicar a través de esa fotografía para llegar con el mensaje correcto, ya sea para ofrecer tu servicio, para vender un producto, entonces yo creo que cuando te falta esa patita en tu emprendimiento o en tu negocio, de alguna manera es cuando escuchamos mucho que se repite como esta frase que te dicen los emprendedores: oye, pero es que no subí mi fotografía en Instagram y no me dieron likes. Y aquí hay que entender que esto no se trata de un like, aquí hay que entender que esto se trata de un tema de comunicación. Ya, claro, y la comunicación va de estrategia, y la estrategia va de muchos aspectos que tú los mencionabas al principio. Una buena fotografía, y yo creo que en esto coincidimos, si tú dices, no, mira, Gabriel, estás equivocado,
hablemos. Pero yo creo que una buena fotografía no es solo aquella que tiene una buena calidad, que está en alta resolución, sino que comunica de manera genuina, de manera auténtica lo que es ese negocio, lo que es esa marca, los valores, su propuesta diferencial, sus características y su visión de mundo. Por lo tanto, más allá de lo estético, que sí es importante, ojo, y lo estético va a ser la suma de una serie de intangibles que van a representar lo que yo comunico como negocio, como marca personal, como marca comercial, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de esos errores comunes en fotografías de marcas personales. ¿Cuál tú consideras que es el primer error? El primer error es la desconexión con la marca. Y aquí me voy a ir un poquito a lo que hablábamos anteriormente. Cuando nosotros estamos completamente desconectados de nuestra marca, y esto quiere decir que muchas veces los emprendedores piensan que una marca es: tengo un logo bonito, contraté al mejor diseñador del mundo, pagué muchísimo dinero por este logotipo, tengo una paleta de colores espectacular, pero no entiendo el ADN de mi marca. ¿Cuál es el propósito de mi marca? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿A través de qué emoción lo quiero comunicar? Yo creo que hay un cable roto, es una desconexión, porque sí es verdad que todo lo estético llama la atención, pero cuando no tenemos claro cuál es la historia que hay detrás de nuestra marca, es muy difícil comunicar. Cada foto que en mi experiencia, cada foto que yo genero para una marca, para un emprendedor, para marcas grandes, pequeñas, pymes, marcas personales, siempre hay una historia detrás que contar. Ya sea cómo empezaste, ya sea la historia de familia, sea cual sea la historia, pero desde ahí radica la conexión con mi marca. Yo tengo que entender por qué estoy en este punto de mi emprendimiento o en este punto de mi pyme o en este punto de mi negocio digital. ¿Qué me trajo hasta aquí? Y mirar hacia atrás toda esa trayectoria, y en esa trayectoria obviamente hay una historia que contar, y esta historia es la que yo debo tomar como ADN para conectar con mi marca y poder comunicarla a través de mi fotografía. Yo siempre digo que nosotros tenemos que ver desde el punto cero donde partimos hasta el punto donde estamos hoy, para entender que entre medio hay una historia y que esa historia es la que conecta con el que está del otro lado. Ya las marcas, o sea, ya digamos, ese cliché de que las marcas vendían porque el producto era bueno o porque qué lindo su branding, eso ya quedó atrás. Nosotros somos humanos y conectamos con humanos. Yo siempre digo eso. Y mientras más genuino es la historia que hay detrás de esa fotografía, mientras más genuina es esa imagen que me estás proyectando a través también del copy, porque esto va acompañado de un copy, yo creo que es mucho más cercano y mucho más fácil de conectar con la audiencia, con el que está del otro lado, y el seguidor que te sigue en Instagram o el que entra a tu cuenta de LinkedIn. Pero definitivamente es la desconexión que tenemos con nuestra marca. Bien. Mira, acá, cuando tú dices desconexión con la marca, para mí desconexión con la marca es no haber hecho antes un ejercicio de retrospección como marca, como persona. No tener claro, bueno, como tú decías, cuál es mi historia, cuáles son mis orígenes, cuáles son mis valores, cuál es mi propósito. Ya cuando me adentro en la estrategia comercial de mi marca personal, bueno, cuál es mi modelo de negocio, cuál es mi propuesta de valor, por supuesto, mucho antes, cuáles son mis audiencias. Y en base a eso es que yo logro conectar el corazón de Gabriel, de Verónica como persona, con lo que yo quiero comunicar. Y es ahí cuando yo logro una verdadera conexión y logro comunicar con una sola imagen de manera asertiva quién soy. Que al final es difícil, ¿no? Con una sola imagen tuya de perfil poder expresarle al mundo quién eres, pero sí, le da sentido a tu comunicación, es una expresión más de tantas acciones que tienes a nivel online y offline para decirle al mundo quién es Verónica, quién es Gabriel, y por lo tanto esa conexión, corazón, estrategia, mundo, es posible. Yo creo De que hecho, es relevante, ¿no?
Y de hecho, o sea, toda marca tiene su, digamos, su lenguaje, porque cada marca maneja un lenguaje. No solamente un lenguaje visual, un lenguaje específico en cuáles son sus valores, cuál es el propósito que tiene esta marca, qué necesidad estoy cubriendo yo en mi espectador, en mi público. Cuáles son, como tú decías, desde dónde partimos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra paleta de colores, nuestra identidad, por qué nuestra marca de alguna manera comunica a través de esos colores, porque cada pieza que engrana esa marca obviamente está formando parte de ese lenguaje. Y si nosotros en algún punto de cualquiera de esas piezas desconectamos, efectivamente nosotros no vamos a poder llegar ni vamos a poder de alguna manera conectar con el mensaje correcto, con la audiencia correcta, porque yo siempre digo esto, yo no le hablo a todo el mundo, yo le hablo a un nicho en específico, yo le hablo a aquel emprendedor que busca en mí que yo cubra su necesidad. Entonces lo que yo siempre digo es, piensa a través de tu arte, de tu emprendimiento, de tu negocio, ¿qué le estás aportando tú al mundo? Bien. A través de lo que haces. Pero, ¿cuál sería el segundo error? El segundo error es la planificación. Definitivamente No hay que planificar. Es un terrible error no planificar. La falta de planificación es cuando nosotros no planificamos lo que queremos transmitir. Yo, por ejemplo, y esto lo hago con cualquiera de mis clientes, cuando toman contacto conmigo, lo primero que hago, obviamente, es hacerles les hago llenar un formulario, porque necesito saber quién es esta persona que hay detrás de esta marca, cuál es el ADN de esta marca, qué transmite esta marca, cómo vende esta marca, me meto en todas sus plataformas, su página web, en sus redes sociales, para saber qué está transmitiendo y cómo lo está transmitiendo. Este formulario a mí me da la pauta para yo poder generar a través de la planificación qué es lo que vamos a lograr en cada pieza visual que vamos a armar. ¿Por qué? Porque, y esto es algo que sucede a diario y es algo que a mí, o sea, lo veo en todos los emprendedores y de hecho cuando doy mis cursos y mis talleres, cuando yo toco esta parte de la planificación se quedan como, ¿qué? Por lo general, por falta de tiempo, porque nos anulamos el tema de la creatividad, o sea, porque frecuentemente, no, yo no sirvo para eso, yo no soy creativo, es que a mí no me salen bien las fotos. Lo que estamos haciendo es, agarro lo primero que tengo, coloco mi producto y hago una fotografía. Pero yo no sé ni qué estoy colocando alrededor, ni qué historia estoy contando, ni a quién le estoy transmitiendo, porque no me importa. En mi afán de que tengo que subir contenido a la red social porque el algoritmo, porque no me van a dar like, porque no me van a ver, porque no voy a estar visible, ando con ando a contrarreloj, como digo yo siempre, en una constante carrera porque necesito publicar algo en mis redes sociales, porque si no publico no soy visible. Y el grave error aquí es que como no me planifiqué, como no planifiqué esa imagen, esa historia que quiero contar, cada elemento que va a integrar esa fotografía, entonces mando cualquier cosa, expongo cualquier cosa en las redes y aquí es donde yo te decía en un principio, es que yo subí una foto y no me dieron un like. O nadie la vio o nadie me comentó. Pero verdaderamente, ¿qué estás aportando? ¿Qué estás transmitiendo tú a través de esa foto? Entonces, yo siempre digo que para hacer una fotografía, aunque sea una que subas a la semana, tienes que planificar. Agarrar un papel y poner qué historia voy a contar, de qué va a tratar esta foto, qué elementos van a acompañar esta foto, la voy a hacer con luz natural, la voy a hacer con luz artificial, en qué parte de mi casa lo voy a hacer en exteriores, lo voy a hacer en interiores, sobre qué fondos o texturas los voy a hacer, qué elementos van a acompañar ese producto. Entonces tengo que planificarme para poder generar ese contenido y poder subir un contenido coherente y consistente a mis redes sociales o a mi página web.
lo que has dicho en los últimos minutos está como orientado a contenidos en redes sociales. Pero mi pregunta acá va relacionado a lo que estás diciendo. ¿Hasta qué punto pensar las fotografías que nos vamos a hacer con una fotógrafa profesional como tú para redes sociales? Porque yo considero que debemos verla más allá, porque no solamente comunicamos en social media, también tenemos la web, tenemos otros contenidos que pueden ser en conferencias, otros contenidos que incluso pueden ser en medios tradicionales porque me lo piden para una entrevista de televisión, para una página web de una radio. Entonces, ¿no sería un error circunscribir esa producción de fotografías solo para las redes sociales? Claro, me enfoqué en las redes sociales porque Ajá. usualmente lo que más estamos manejando los Ok. emprendedores es Instagram, pero evidentemente para cualquier plataforma, para un libro, por ejemplo, yo trabajo mucho para fotografía editorial, para fotos de Ok. recetario, y aquí hay una planificación previa de un año. Cada props, es decir, cada uno de los elementos que va a ir con cada una de esas fotografías, con esas recetas, todo es planificado, porque necesitamos entender, y esto es lo que yo te decía anteriormente, necesitamos entender qué vamos a comunicar a través de esa historia. Y te pongo un ejemplo que siempre lo pongo en mis cursos para que se entienda, y esto aplica para todo. Ok. Si yo hago tortas caseras, y yo me quiero remontar, ¿verdad? Digamos, a esas emociones que me transmitía la cocina de mi abuela. Cuando yo voy a planificar una fotografía para transmitir esas emociones y que la gente conecte con digamos, esas emociones de la infancia, uy, me acuerdo cuando mi abuelita hacía las tortas en mi casa, yo voy a cerrar mis ojos y voy a conectar con ese momento, cuando yo me sentaba en la cocina de mi abuela, qué elementos habían, a qué hora del día me tomaba el café con la torta en la casa de mi abuela, cómo estaba vestida mi abuela. ¿Por qué? Porque si yo tomo toda esa información y la llevo y la plasmo de alguna manera gráfica en esa fotografía, es decir, la mesa de mi abuela era de madera, las cucharas que usaba para mezclar mi abuela eran de madera, tenía un mantel de esos que eran de cuadritos blancos y rojos. Bueno, aquí se me cayó la cédula, perdón. Mi abuela estaba vestida con un delantal. Entonces, si yo trato de tomar toda esa información y la llevo al plano presente, yo estoy conectando a través de una imagen a muchas personas, a través de esos elementos, digamos, ese mapeo, ese recorrido. Uy, mi abuela tenía una lata así donde guardaba todas las cucharitas de madera. Uy, mi abuela tenía... Entonces, ahí estoy siendo coherente con lo que estoy transmitiendo. Lo que quiero decir con esto es que cualquiera que sea en cualquiera de las plataformas o cualquier medio donde tú vas a publicar esas imágenes, tiene que tener una planificación previa. Tiene que haber un momento de planificación para saber qué ropa vas a usar, en dónde se va a realizar, cuál es la locación más adecuada, cuáles son los elementos que se necesitan. Entonces, sí, definitivamente esto aplica para cualquier cosa que tú quieras hacer a nivel visual. Perfecto. Y detrás tener ese relato del que hablas, pues, ¿no? Exactamente. Es elemental. Buenísimo. Vero, ¿cuál sería el tercer error? Y el último y grave error es cuando nos invalidamos como creativos, invalidar nuestra creatividad. Y era lo que te decía anteriormente. No soy creativo, es que no, esto no se da para mí, no, que es que yo no soy bueno. Todos tenemos el don de la creatividad, unos más desarrollados que otros, porque evidentemente, y yo siempre digo que esto tiene que ver cómo nos alimentaron la creatividad cuando éramos pequeños, si nos dejaron ser muy creativos o si nuestros padres tenían cierto rechazo a la creatividad porque decían, no, vas a ser creativo, no, es que te vas a morir de hambre en la vida, porque es que eso no es una profesión. Entonces yo creo que invalidar nuestra creatividad es algo que no nos permite avanzar en cualquiera de las áreas donde nos desenvolvamos. Esto puede ser en fotografía, en copyright, no sé, en arte, pero definitivamente cuando nosotros lo que hacemos es invalidarnos,
compararnos con otros emprendedores, compararnos con otras marcas, con otros profesionales. Y de alguna manera, cuando esto nos sucede, lo que hacemos es copiar contenido del otro, porque yo no soy creativo, pero al otro le va bien y con lo que hace, le va bien. Tú estás perdiendo tu voz como marca. Porque tú no estás hablando a través de tu voz creativa, tú estás hablando a través de la marca, perdón, de la voz creativa de otra marca. Estás atrayendo eso a tu marca porque, no sé, me gustó el filtro que usa fulanita de tal, o porque me gustó la foto igualita que tiene en la página web Pepita de los Palotes, entonces yo quiero esa foto. Pero no entienden que muchas veces yo tomo la voz creativa de otra persona, la traslado a mi marca y ahí viene lo que yo decía al principio, me desconecto de mi marca. Claro, lo veo, es que tú estás hablando y estaba dándole la vuelta con la que cerraste. Sí, es que es un círculo, o sea, es como, yo digo que es un círculo vicioso. Si yo no soy creativo, obviamente no voy a estar conectado con mi marca. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al no ser creativo y al buscar, digamos, referencias o competir o fijarme en lo que está haciendo el otro, yo no logro conectar con lo que verdaderamente yo tengo que conectar y transmitir. Entonces es un círculo, es como dar vueltas sobre un mismo círculo. Y fíjate que te pude hablar de cosas mucho más técnicas en esta entrevista, como 3 errores que cometen los fotógrafos, alguien cuando hace fotografía, la luz o las texturas. No, esto va mucho más allá, porque esto es un lenguaje visual. Esto es comunicación visual, no es que la foto me quede bonita, que me quede impecable. Si yo no tengo claro esto, tú puedes tener las fotos más bonitas, más, bueno, con los props más caros, con las texturas más caras, pero si tú a mí no me estás hablando y no me estás llegando, podrás tener unas fotos muy bonitas, pero yo no te compro, yo no conecto contigo. Pero te voy a hacer un desafío, que es, necesito que, para quienes nos están viendo hasta ahora, quienes llegaron hasta acá, y gracias por llegar hasta acá, que es que me digas 3 aspectos que una persona debe tener definido antes de querer hacer una sesión de fotos profesionales. No desarrollemos cada aspecto, sino cuáles serían esos puntuales. Ajá. Primero, el storytelling, la historia que voy a contar. ¿Ok? Eso es lo primero. Bien. Lo segundo, la luz. Porque sin luz no hay foto. Y la luz conecta con emociones. Bien. Y lo tercero es, trata de desarrollar tu creatividad diariamente a través de un simple ejercicio. Bien. Ahora, otro desafío. Y es, ¿cómo hago si yo como persona, yo como marca personal, como emprendedor, hice una sesión de fotos, pero seguramente esa sesión de fotos tiene un número determinado de fotografías? ¿Cómo hago para yo mismo poder hacer contenido? Y sí, yo creo que siempre es necesario ir renovando esas fotografías profesionales, pero también es importante hacer contenido o tener un registro audiovisual y fotográfico que sea orgánico, que pueda hacer incluso con mi dispositivo. Entonces, ¿cuál consideras tú que son 3 recomendaciones para hacer ese tipo de fotografía, tomando en cuenta que, como dije, periódicamente debería hacerme fotografías profesionales? Ya, lo primero es entender tu estilo fotográfico, porque toda marca tiene un estilo fotográfico. Entonces, si el profesional al que contrataste, ¿verdad? Te hizo una sesión, trata de preguntar en la sesión, ¿por qué pusiste esto aquí? ¿Por qué usas la luz de esa manera? ¿Por qué? Porque tú vas a aplicar esas mismas técnicas para poder hacer y desarrollar ese contenido en tu casa. Y respetar ese estilo fotográfico, obviamente. Lo segundo es, como yo siempre digo, menos es más. Mientras menos cosas tú le coloques a tu fotografía, te enredas menos la vida. Ve puntual a lo que tienes que hacer, respetando obviamente la composición, quiero decir, el encuadre, pensando en qué formato vas a trabajar. Tú vas a trabajar para una foto de una historia, piensa que tienes que hacer esa foto en vertical. Tú vas a hacer un banner para un blog, tú piensas que ese banner tiene que ser en horizontal.
siempre ten en cuenta el formato en el que vas a trabajar. Eso es súper, pero súper importante. Y la tercera es, yo sé que hay muchas personas que como que cuando hacen fotos con el celular les da miedo acercarse al elemento. Yo siempre digo, hagan 3 o 4 fotos en el mismo ángulo, pero vayan cerrando su campo, su lente, y se van a dar cuenta que nada más ese pequeño movimiento te da una visual o una perspectiva diferente de tu producto. Y experimentar y no tenerle miedo al celular. Buenísimo, buenísimo, Vero. Yo creo que acá tenemos bastante información. Hablamos de los 3 errores comunes en las fotografías de marcas personales. Dimos 3 recomendaciones sobre esas fotografías que se hacen fuera de una sesión de fotos, y también hablamos de 3 aspectos que se deberían tener identificados, determinados antes de una sesión de fotos de profesional, ¿no? De profesionales. Eso, Vero. Mira, muchísimas gracias. Yo creo que aquí hay bastante información que tener en cuenta para realmente tener unas fotografías que representen en esencia lo que somos, lo que queremos comunicar, y que nos ayuden sin duda a conectar de manera asertiva con esas audiencias a las que tú hacías referencia. Vero, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esa información que nos diste. No, gracias a ti, Gaby, de verdad, gracias por invitarme, siempre un placer. De verdad que este espacio lo considero súper útil. Y como último voy a decir, para ser creativos hay que estar siempre abiertos. Siempre. Hay que observar, mirar, ver por qué la luz cae de esta manera mientras vas caminando, y hay que ser emocionales, definitivamente. Porque si no eres emocional, no conectas directamente con lo que estás viendo. Muchas gracias, Gaby, de verdad, por esta invitación, me encanta. Y bueno, nada, por un mundo lleno de muchas historias a través de fotos. Que así sea. Un abrazo, Vero. Chao. Igual, Gaby, chao. Señores, esto fue otro episodio de Errores que Marcan, un espacio que es apoyado por nuestros amigos de Social Health. Recuerden que en la caja de descripciones encuentran un enlace donde pueden disfrutar de 3 meses gratis del plan Manager, de esta aplicación que les ayuda a gestionar de manera integral e inteligente sus presencias digitales. Recuerden que Errores que Marcan es un espacio dirigido por Dilmar Duno y producido por este señor, el del suéter amarillo, Gabriel Patrizzi. Que estén muy bien. Chao, chao.